Ahora sí, una vez que ya insertamos segmentaciones de datos, ya insertamos gráficos dinámicos, escalas de tiempo, vamos a empezar a tocar algunos temas finos de cada una de estas herramientas. Los temas que realmente que valen la pena, que hacen la diferencia y que ayudan a que nosotros podamos ejercer un poder diferente al de todos los demás con respecto al manejo de las herramientas. Son esos detalles los que nos permiten justo resaltar. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Observa qué sucede. Vamos a ir específicamente a nuestras tablas. En la hoja 2 nosotros tenemos dos tablas dinámicas, una en donde medimos las áreas de conocimiento y donde medimos en las columnas los niveles. En otro, ahí tenemos 769 millones y en otro tenemos también 769 millones, solo que ahí medimos los niveles y medimos el sexo femenino y el sexo masculino. ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? Ahora observa, yo inserté segmentaciones de datos de este lado en donde puedo ver la información por trimestre. Y de este lado he insertado información en donde yo puedo ver por entidad federativa. ¿Qué sucede? Todo esto engloba pues un monitoreo y una actualización de las actividades que yo hago dentro de mi organización. Entonces, imaginemos que yo quiero ver, por ejemplo, Distrito Federal, que actualmente ya es Ciudad de México. Aquí le doy en Distrito Federal y observa que me dice que de doctorado, especialidad y maestría a la Ciudad de México o Distrito Federal corresponden 229 millones. ¿Y qué es lo que sucede? A mí me encantaría que dentro de este dashboard que yo vaya construyendo, los elementos que se filtren con este tipo de cosas reaccionen en su totalidad, tanto gráficos como tablas, al mismo filtro que nosotros tenemos acá. Vamos a un segundo ejemplo. ¿Qué sucede? Si nosotros queremos ver, por ejemplo, el primer trimestre, yo le doy trimestre 1 y me dice que de esta tabla yo tengo 190 millones respecto del trimestre 1. Sin embargo, la tabla de acá no reacciona con respecto a ese trimestre 1. ¿A qué se debe todo esto? Esto se debe a que las segmentaciones de datos se calculan o se insertan con base en la tabla que nosotros utilizamos para insertarlas. Es decir, los elementos que vamos a filtrar con esa segmentación de datos van a reaccionar solamente de acuerdo a la tabla que tú utilizaste para poderla insertar. Entonces, ¿a qué voy para esto? Nosotros tenemos que buscar la manera de que esas segmentaciones de datos y esas escalas de tiempo estén conectadas a distintos elementos para que estos puedan, en su caso, reaccionar con un solo clic y reaccionen todas las tablas y al mismo tiempo, pues los gráficos dinámicos. ¿A qué va todo esto? Observa lo siguiente, mira. Entonces, yo tengo aquí la tabla. Esta tabla tiene como nombre, vamos a ver el nombre, esta tabla tiene como nombre tabla dinámica 3. De este lado, esta tabla se llama tabla dinámica 1. Mira, vamos a poner acá áreas de conocimiento. A esta le vamos a llamar conocimiento. Y ahora sí, tiene ese nombre. Y esta tabla de acá le vamos a llamar género, ¿vale? Vámonos acá, tabla dinámica, le decimos género. Ahí está. ¿Para qué? Para ubicarlas. Entonces, mira, si yo me voy a hacer clic derecho a esta segmentación de datos, en las opciones vamos a poderlo modificar de dos maneras. Vamos a ir al menú contextual que dice segmentación y vamos a tener esta opción que se llama conexiones de informes. Al mismo tiempo, si yo doy clic derecho a esta segmentación de datos, voy a tener la misma opción que se llama conexiones de informes aquí a la mitad del menú. Podemos utilizar cualquiera de las dos. Entonces le damos aquí en conexiones de informe y ahora me van a aparecer aquí las tablas dinámicas en donde tenemos activas estas segmentaciones de datos o escalas de tiempo. ¿Qué sucede? Que aquí me dice que en la hoja 1 que tenemos acá tengo una tabla dinámica y una tabla dinámica 2. Y en la parte de la hoja 2, que es donde nos encontramos ahorita, vamos a tener esas dos tablas que nosotros nombramos, la tabla que se llama conocimientos y la tabla que se llama género. Entonces, me dice, mira, esta segmentación de datos que nosotros tenemos aquí por trimestre reacciona únicamente con la tabla que se llama conocimiento, que es esta que tenemos acá.
Entonces, para que reaccione con la otra tabla, yo voy a tener que activar esto que se llama género. Le damos aquí y le damos a aceptar. Y entonces ya comenzamos a hacer mucho más útiles los filtros para que todo nuestro entorno, todo nuestro dashboard, pues reacciona a esos conceptos que tenemos acá. Mira, ahora sí, si le digo trimestre 1, los datos correspondientes aquí de 190 millones, también tengo acá 190 millones, pero cada uno reaccionando y filtrando los datos correspondientes en ambas tablas. Entonces, lo mismo vamos a hacer con esta gráfica, o más bien esta segmentación de datos. Mira, vamos a hacer lo siguiente: segmentación de datos, conexiones de informe, y en este caso sucede lo contrario. Aquí tenemos que la tabla que se llama género, que es esta que tenemos acá arriba, la tabla que se llama género, que es esta, reacciona únicamente porque fue creada a partir de esta segmentación de datos fue creada a partir de esta tabla. Y entonces yo necesito que cuando yo seleccione, por ejemplo, Ciudad de México o cualquier otro estado del país mexicano, pues reaccione también la tabla que tenemos acá que se llama conocimiento. Entonces la activamos, le decimos aceptar y listo. Cualquier concepto que yo filtre de acá, mira, vamos a ver, por ejemplo, el estado, vamos a ponerle el estado de Sinaloa, por ejemplo. Le damos clic y ya reaccionan los datos. Observa que en ambos casos el total general debe ser el mismo. Me dice que de Sinaloa tengo 5 millones de personas femenino y 7 millones masculino. 7 millones hombres, 5 millones mujeres. Listo, 12.838.000. Y asimismo, si nosotros dividimos esos conceptos por los datos de las áreas de conocimiento, pues tenemos igual los 12.800.000, 8 millones de maestrías, 2 millones de especialidad y 1.870.000 por parte de doctorados. Entonces, ya los datos reaccionan de manera correcta. Observa que cuando yo filtro, las tablas dinámicas se mueven, los datos correspondientes de cada uno de estos conceptos también se van acomodando y pues bueno, vamos a tener ya los filtros. Ahora que resta, sucede lo mismo con el tema de las segmentaciones de las escalas de tiempo. Sucede lo mismo con escalas de tiempo. Aquí si yo le pico a junio, por ejemplo, me da los datos de 13.850.000. Aquí esta segmentación de datos, como fue realizada, una copia, esta tabla fue una copia de esta cuando la realicé. Sucede también que cuando tú copias una tabla que ya está conectada, esa tabla ya se queda la conexión activa. Mira, si yo me voy aquí a la parte de, le doy clic derecho, también tiene la opción de conexiones de informe. Aquí ya me da las dos tablas a las que estoy conectado, pero es probable que a ustedes les suceda que también esté conectado a una o a otra. Entonces ya nada más es activar las tablas. A nivel de opinión y recomendación muy particular, yo les recomiendo que ustedes no conecten tablas dinámicas. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos opciones para conectar las tablas dinámicas que están dentro de esta hoja, de la hoja 1. Yo siempre les recomiendo que lo que vayan a conectar se encuentre dentro de la misma hoja, es decir, la hoja 2, que sería la tabla conocimiento y la tabla género. ¿Por qué? Porque muchas veces puedes, si conectas tablas de otras hojas, puedes dejar activo un filtro acá y de este lado veas los datos filtrados y no sepas ni siquiera de dónde proviene ese filtro, ni siquiera si se activó o no se activó ese filtro. Entonces, siempre que vayan a activar los segmentadores de datos o las escalas de tiempo, recomendable que nada más ustedes pues activen los correspondientes a los que se encuentran dentro de las hojas, para que si ustedes filtran datos, pues los datos únicamente se muestren con respecto a los filtros dentro de la misma hoja. Así que bien, con esto ustedes ya pueden definir, ya empiezan a darle forma a sus dashboards, ya empiezan a saber cómo conectar las cosas. Y bueno, en los siguientes videos vamos a ver un tip. En la siguiente clase específicamente vamos a ver un tip que nos va a ayudar a definir espacios y definir cuestiones de formato dentro de las tablas dinámicas para ir mejorando cada uno de nuestros dashboards.